Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra de Sigmund Freud. Estamos ya en el capítulo número 2 de Fragmento de análisis de un caso de histeria, mejor conocido también como el caso Dora. Ujú. En el caso Dora, por supuesto, estamos hablando del trato que tuvo Sigmund Freud con una paciente, Ida Bauer, cuyo, digamos, seudónimo, cuyo mm, nombre de caso se le conoció como Dora. Por supuesto, Dora no era su nombre real. Ida Bauer sí lo era. Este dato lo hemos visto, se obtuvo a partir de investigaciones hechas fuera, digamos, del informe presentado por Sigmund Freud. Es decir, de una forma, ¿cómo decirlo? Histórica, eh, con el afán de verificar el estado de Ida Bauer después de su trato con Freud. Se investigó quién era Dora, se supo que era Ida Bauer y por supuesto esto puede investigarse o puede rastrearse desde muchas fuentes, además del el doctor Sigmund Freud. Estamos entonces ya en el segundo capítulo del historial clínico. El segundo capítulo tiene por título El primer sueño. Y un pequeño comentario en el contexto, digamos, de lo que estamos a punto de leer. Era 1901, ahorita no recuerdo exactamente, pero no pasaba de ese tiempo. Esta pequeñita de aquí, Ida Bauer, ya no era una niña, tenía 18 años para el momento en el cual llega con Sigmund Freud como su paciente. Freud la conocía de tiempo atrás porque antes de ser paciente de Freud, el papá de Ida Bauer fue paciente de Sigmund Freud, ¿vale? El hermano pequeño que vemos aquí en esta fotografía, Otto, y por supuesto era muy importante para Ida, era muy importante para Dora, eh, pero hasta el momento ha aparecido muy poco en relación al historial clínico. El historial clínico hasta el momento se ha centrado en la relación que esta ya jovencita, al momento de llegar con Freud, tenía 18 años, le repito, eh, había establecido, digámoslo así, un noviazgo fallido con un enamorado, un vecino de ella, el señor K. Es una historia un poco compleja, pero sin duda apasionante, que les sugiero, por supuesto, entrar en mayor detalle en los videos pasados. Ahorita no pienso ahondar mucho al respecto. Entonces, dicho todo esto, Freud ya había tenido alguna oportunidad, digamos, de charlar con esta mujer, de escucharla, ciertamente una joven brillante, una joven excepcional, y que justamente parte de su genialidad se manifestaba en la formación que ella hacía de sus síntomas neuróticos, de sus síntomas histéricos, específicamente nombrados como una afonía, incapacidad de hablar, y una tos nerviosa, es decir, una tos que no obedece, por ejemplo, a una infección. Ahorita, dicho esto, abordo exactamente las páginas 57 del tomo número 7 en adelante. Dice Sigmund Freud, justo en el momento en el que teníamos perspectivas de aclarar un punto oscuro en el vivenciar infantil de Dora, por medio del material que se imponía al análisis, ella me comunicó que una de las noches pasadas había vuelto a tener un sueño que ya había soñado repetidas veces de la misma manera. Un sueño que se repetía periódicamente era, ya por solo este carácter, muy apropiado para despertar mi curiosidad. El interés del tratamiento era lícito, perdón, en interés del tratamiento era lícito tomar en cuenta la posibilidad de que este sueño se entretejiera en la urdimbre del análisis. Me resolví entonces a investigarlo con particular cuidado. Antes de continuar, un pequeño comentario. Estamos viendo o estudiando un caso clínico que, digamos, se inserta en la historia del psicoanálisis como el primer caso clínico, al menos informado por Sigmund Freud, y después de publicadas sus obras, La interpretación de los sueños y psicopatología de la vida cotidiana. Ya he dicho mucho al respecto, por supuesto, estas dos obras las encontrarán en este espacio comentadas a detalle, casi palabra por palabra, por supuesto difícil que encontramos, palabra que aclaramos. Dicho esto,
Eh, Estamos ante el ejemplo que pone Sigmund Freud de un uso de la interpretación de los sueños en análisis. Esto es destacable por estas palabras que acaba de decir el doctor Freud. El sueño que se repite una y otra vez en el tratamiento es, literalmente aquí dice, solo por este carácter muy apropiado para despertar mi curiosidad, no la curiosidad de la paciente, la curiosidad del doctor Freud, que ya para estos momentos es capaz de señalar que el sueño es una manifestación, por supuesto, de lo inconsciente, por supuesto, de el conflicto que está, digamos, jugándose en los síntomas y ahora en la relación analítica. Vamos a escuchar entonces el sueño de Ida Bauer, que le repito, cuando no tenía la edad que tiene cuando le tomaron la foto a mis espaldas, sino ya a los 18 años, en el momento en el cual estaba en tratamiento con el doctor Freud. Dice entonces el texto, primer sueño. En una casa hay un incendio, contó Dora. Mi padre está frente a mi cama y me despierta. Me visto con rapidez. Mamá pretende todavía salvar su alajero, pero papá dice, no quiero que yo y mis dos hijos nos quedemos nos quememos, repito, no quiero que yo y mis dos hijos nos quememos a causa de tu alajero. Ahí finaliza la frase del padre, continúa el sueño. Descendemos deprisa por las escaleras y una vez abajo me despierto. Antes de continuar, aquí viene la nota a pie de página número 1 en esta frase al principio del sueño. En una casa hay un incendio. Nos dice la nota a pie de página número 1. Entre comillas, nunca hubo un incendio en nuestra casa, respondió ante una pregunta mía. ¿Ok? Entonces, antes de continuar con el texto, se destaca en una casa, no en la casa de Dora, no en la casa de Ida, ajá, Ida Bauer. Ajá. Y Freud le pregunta entonces si a partir de este sueño ella recuerda algún incendio en su casa y ella por supuesto dice que no solo no lo recuerda, sino que no hubo un incendio. Y continúa el texto. Puesto que es un sueño recurrente, le pregunto, desde luego, ¿cuándo lo soñó por primera vez? No lo sabe, pero se acuerda de que tuvo el sueño en L. Hasta el momento L no se ha abordado en el texto. Dice el texto, el lugar del lago donde ocurrió la escena con el señor K. ¿Ok? 3 noches sucesivas y había vuelto a tenerlo unos días antes aquí, en Viena. Aquí viene la nota a pie de página número 2, que es una nota por Freud. Dice, por el contenido puede, repito, por el contenido puede demostrarse que lo soñó por primera vez. Este texto se destaca en L, en el lugar donde Dora había tenido una declaración amorosa que no sabemos ahorita de qué naturaleza fue, pero por supuesto de este enamorado fallido ciertamente que tuvo en su juventud, en su adultez temprana, ¿vale? Es decir, hablando entre 14 y 18 años, que fue que se presentó la escena del lago. Vamos a continuar. El enlace que de ese modo se establecía entre el sueño y los acontecimientos en L aumentó. Desde luego, mis expectativas respecto de su solución. Aquí entonces Sigmund Freud está señalando un enlace. Recordemos la hipótesis principal de la interpretación de los sueños. El sueño es un cumplimiento de deseo. Ajá. Recordemos también que hasta aquí, en el historial clínico de Dora, se ha señalado que tras, digámoslo así, el enamoramiento hacia su vecino, el señor K, se escondía el enamoramiento de Dora hacia su padre. Esto no es para señalar, digamos, el enlace, entre comillas, patológico de esta naturaleza, de esta relación amorosa. Ajá. No es por esa razón por la cual Dora rechazó acá y lo golpeó cuando él le dijo que la amaba. Estoy ahorita haciendo, digamos, una aproximación a esa escena de la cual solo sabemos que hubo una declaración amorosa. No sabemos cómo fue esa declaración. Lo que sí sabemos es que a partir de esa declaración, Dora lo golpea y sale corriendo. Vamos a continuar.
Repito entonces, el enlace que de ese modo se establecía entre el sueño y los acontecimientos en L, toda esta escena del lago, aumentó, desde luego, mis expectativas respecto de su solución. Aquí quiero señalar, el enlace no es un enlace que está haciendo Freud, y esto es importante, tampoco la conciencia de Dora. Es un enlace que el mismo inconsciente de Dora está estableciendo entre el deseo de Dora y los hechos que tuvieron lugar en L, la escena del lago. Ahorita vamos a continuar con el texto, pero primero quise averiguar la ocasión en que le había retornado por última vez y exhorté a Dora que por algunos pequeños ejemplos analizados antes ya estaba instruida en la interpretación de los sueños, a que descompusiera el sueño y me comunicase lo que se le ocurría sobre él. Antes de continuar, aquí el texto introduce un asterisco, digamos, como una nota a pie de página. Abajo nos dice el traductor. Para mayor facilidad de la lectura en el diálogo que se sigue, ponemos entre comillas lo dicho por Dora. Ok, entonces las siguientes palabras serán de Dora, de la paciente. Se me ocurre algo, pero no puede venir al caso, pues es demasiado reciente, mientras que sin duda alguna al sueño ya lo he tenido antes. Dice Freud, no me importa, siga usted. Será justamente lo último en el tiempo que se adecúa al sueño. Aquí estas palabras en el tiempo son introducidas no por Freud, sino por el traductor, con el fin de hacer la frase de Freud más inteligible, más comprensible. Responde Dora. Y bien, en estos días papá tuvo una disputa con mamá, porque ella cierra por la noche el comedor. Es que la habitación de mi hermano no tiene entrada propia, sino que solo se puede llegar a ella por el comedor. Papá no quiere que mi hermano se quede así encerrado por la noche. Dijo que no estaba bien. Por la noche podría pasar algo que obligase a salir. Dice Freud, le pregunta a Dora, ¿y eso la hizo pensar en el peligro de un incendio? Contesta ella, sí. Le ruego que tome buena nota de sus propias expresiones. Esto es el análisis. Le ruego que tome buena nota, es decir, que ponga mucha atención en sus propias expresiones. Continúa Freud en su frase. Quizás nos haga, quizás nos hagan falta. Ha dicho que lo que sigue se destaca, es decir, Freud está repitiendo las palabras de Dora. Por la noche podría pasar algo que obligase a salir. Viene aquí la nota a pie de página número 3. Dice Freud, destaco estas palabras porque me resultan extrañas, me suenan ambiguas. ¿No se alude con esas mismas palabras a ciertas necesidades corporales? Aquí Freud me hace pensar a mí como ir al baño, pienso yo. Pero ahorita vamos a ver a qué se refiere él. Ahora bien, las palabras ambiguas son como son como, entre comillas, cambios de vía. Del alemán, nos dice aquí el traductor, lo voy a latinizar y lo voy a deletrear después. Wechsel, Wechsel. Es decir, estas palabras que nosotros, digamos, vemos como cambio de vía en español, viene del alemán Wechsel. Ahorita yo sentiría la necesidad de recurrir al traductor de Google, si me lo permiten. Ya tendría yo, y aquí sí tuve la precaución de tener mi navegador abierto. Wechsel, cambio, vicisitud, fluctuación, muda. Estoy leyéndoles muchas concepciones de la palabra Wechsel en alemán. Por supuesto no se pronuncia así, eso no me importa ahorita la pronunciación. Mudanza, relevo, variación, cambio, efecto, letra de cambio, paso, alternación, alternancia, letra, menopausia, movimiento, mutación. Todas estas concepciones de la palabra Wechsel nos permiten, digamos, dar cuenta de una idea, de una aproximación que por supuesto tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos a una obra como la de Sigmund Freud. En otras palabras, para tratar de aproximarnos a lo que quiso decir Freud o a lo que quería dar a entender con el uso de estas palabras. Ajá. Entonces, cambio de vía, Wechsel.
Ahora, regresamos al texto principal. Ah, no, perdón, estaba yo leyéndoles la nota a pie de página número 3. Ahorita regresamos y repetimos el texto principal. Entonces, repito la nota número 3. Destaco estas palabras porque me resultan extrañas. ¿Cuáles palabras? Por la noche podría pasar algo que obligase a salir. Ajá. Me suenan ambiguas, es decir, no están bien aterrizadas en un contexto, no sabemos exactamente a qué se refería Dora al usarlas. Dice la nota número 3, no alude con esas mismas palabras a ciertas necesidades corporales. Yo podría pensar ir al baño o, ¿por qué no también, salir a comer por la noche, la necesidad de un bocadillo nocturno? Dice el texto. Ahora bien, las palabras ambiguas son como cambios de vía para el circuito de la asociación. Es decir, palabras ambiguas, palabras que no están bien aterrizadas en un contexto o no sabemos exactamente el uso que le está dando la persona que habla, podemos nosotros tomarlas como con múltiples dimensiones. O es así como también yo lo nombro en mi libro. Continúa el texto. Si la aguja se pone en otra posición que la que aparece en el sueño, se llega a los rieles por los cuales se mueven los pensamientos buscados, todavía ocultos tras el sueño. Aquí, por supuesto, este es un comentario mío. No podemos aproximarnos a esta nota número 3 sin la interpretación de los sueños. Ajá. Y también en Psicopatología de la Vida Cotidiana, específicamente el capítulo número 5, el trastrabarse. En el capítulo 5, ya lo he mencionado, al leer este historial clínico, Freud aborda, digamos, las implicaciones psicológicas del lenguaje. Aquí podríamos aproximarnos con esta palabra Bessel o cambios de vía o transformaciones. Yo lo nombro en mi libro como múltiples dimensiones que puede adquirir el lenguaje dependiendo de dónde se coloca el sujeto frente a su mensaje. Ajá. Entonces, aquí en estas palabras que finalizan la nota a pie de página número 3, se llega a los rieles, está Freud comparando el lenguaje literalmente con como un tren, rieles por los cuales transita un tren, por los cuales se mueven los pensamientos buscados todavía ocultos tras el sueño. Estas palabras que finalizan la nota número 3, todavía ocultos tras el sueño, se refieren justamente al trabajo de interpretación y esto es importantísimo. El trabajo de interpretación no proviene del analista. El analista puede facilitar ese trabajo de interpretación. El trabajo de interpretación viene de parte del sujeto que concibió el sueño. Solo él o ella sabe las relaciones que se establecieron entre sus pensamientos cotidianos para dar lugar al sueño. Todo esto ya lo vimos en la interpretación de los sueños. Ha sido, de todos modos, un buen recordatorio sobre la naturaleza de la relación entre el sujeto o quien sueña y sus propios sueños. Ahorita regresamos después de la nota 3. Quisiera repetirles esta frase de Sigmund Freud. Le ruego que tome buena nota de sus propias expresiones. Aquí en sus propias expresiones no está hablando de la forma en la cual Dora está expresándose a través de su rostro, a través de su cuerpo. Posiblemente eso tome alguna importancia que Freud le haría notar al momento de su análisis. Aquí tome buena nota de sus propias expresiones, se refiere Freud, dese cuenta las cosas que está diciendo. Ajá. Acuérdese bien de las palabras que está usted usando en este preciso momento. Quizás nos hagan falta. Ha dicho que por la noche podría pasar algo que obligase a salir. Continúa el texto principal, pero Dora halla la conexión entre la ocasión reciente y la ocasión antigua del sueño. Pues prosigue. Aquí es justamente ya el análisis facilitado por Freud, pero a cargo de la paciente, a cargo de Dora, y donde vamos a ver su propia genialidad. Continúa Dora. Cuando llegamos a L, aquella vez, papá y yo, él expresó directamente su angustia por el hecho de que pudiera producirse un incendio. Arribamos en medio de un violento temporal, es decir, una tormenta, y vimos que la pequeña cabaña de madera no tenía pararrayos. La angustia era totalmente natural. Entonces, continúa Freud. Aquí no es un comentario, aquí, es decir, lo que sigue no lo dijo Freud a Dora, sino parece ser una descripción.
Me incumbe, pues, establecer el vínculo entre los acontecimientos de L y los sueños del mismo tenor que ella tuvo en esa época. Antes de continuar con este texto, quiero señalar que aquí estamos viendo específicamente cómo Freud concibe la interpretación de los sueños, no solo como un trabajo del soñante, facilitado por el analista, sino también teniendo en cuenta los hechos de, de esa misma época. ¿Cómo se van hilando? También por eso se habló hace poquito, en este mismo texto, acerca de un entretejido. Ajá. Cómo se van relacionando tanto los hechos con los pensamientos, con los sueños. Ajá. Todo esto, por supuesto, haciendo una memoria, haciendo un repaso del trabajo de la interpretación de los sueños. Antes de continuar con el texto, les recuerdo que como ya estudiamos aquí toda la interpretación de los sueños, palabra por palabra, les voy a dejar un enlace al final con toda la lista de reproducción de la interpretación de los sueños. Si ustedes gustan, pueden entonces estudiar la interpretación de los sueños a detalle aquí. Vamos a continuar. Pregunto, es decir, Freud le pregunta a su paciente, a Dora, ¿tuvo usted el sueño en L durante las primeras noches o en las últimas, antes de su partida? Vale decir, antes o después de aquella escena en el bosque. De hecho, yo sé que la escena no ocurrió el mismo día de la llegada y que después de ella permaneció todavía unos días en L sin dejar traslucir nada del suceso. Es decir, ya K se le había declarado a Dora, pero Dora no dijo nada y no sabíamos si ese sueño, digamos, si ese evento había producido el sueño o el sueño había tenido lugar antes de la declaración amorosa. Ahorita continúa el texto. Primero responde Dora, no lo sé. Tras unos instantes, pero creo que después. Aquí justamente estamos viendo el inconsciente de Dora cada vez más libre. Cada vez más Dora se permite una relación no con Freud, no con K, consigo misma, con las representaciones que ella hace a partir de los eventos. Por supuesto, de verse como un objeto de amor, de verse como por fin favorecida por alguien que ella quería, que ella deseaba estar, con quien ella deseaba estar, pero que curiosamente ella misma cachetea y se echa a correr. Continuamos con el texto. Por tanto, ahora yo sabía que el sueño era una reacción frente a aquella vivencia. Pero, ¿por qué se repitió ahí 3 veces? Seguí preguntando. Bien. Dice Freud, ¿cuánto tiempo permaneció en L después de la escena? Dora contesta, 4 días aún. Al cuarto partí con papá. Dice Freud, o le pregunta Freud, ahora tengo la seguridad de que el sueño fue el efecto inmediato de la vivencia con el señor K. Usted lo soñó ahí por primera vez, no antes. Añadió la incertidumbre en el recuerdo solo para borrarse el nexo. Aquí viene la nota a pie de página número 4, pero voy a continuar con el pensamiento de Freud porque está Freud hablando directamente con Dora. Pero aún en cuanto a los números, no todo se me compagina todavía, es decir, no todo cuadra. Si permaneció aún 4 noches en L, ¿cómo pudo pudo haber tenido el sueño 4 veces? ¿Acaso fue así? Antes de continuar, ahora sí, vamos a la nota 4. Curiosamente, cuatro noches, eh, pudo haberlo soñado 4 veces y aquí está la nota número 4. Nos dice la nota 4. Es una referencia de Freud, lo dicho en la página 17, acerca de la duda que acompaña al recuerdo. Esto es, por supuesto, una manifestación de la dinámica inconsciente. Para dar cuenta de toda esta relación de la duda con lo inconsciente, esta psicopatología de la vida cotidiana. Es decir, estas ciertas manifestaciones típicas que no se limitan a la población neurótica, sino que más bien habitan y se manifiestan en todos los hombres, a través de las cuales nosotros como que olvidamos ciertas cosas, como que no queremos saber, como que ya nos equivocamos. Ajá. Ahorita entonces vamos a continuar con la descripción de esta plática que tuvo Freud con su paciente Dora. Ella no contradice más mi aseveración. Es decir, ya no se trata de pelearle al doctor Freud lo que está pensando, tampoco de corregirlo, pero en lugar de responderme, continúa.
Nota número 5. En efecto, se requiere de un nuevo material némico antes que pueda responderse mi pregunta. Bien, repito la pregunta. Usted tuvo el sueño después del el evento con el señor K, de la declaración amorosa en el lago, por el bosque. Ajá. Si lo tuvo la noche después de ese evento, permaneció 4 días ahí, todavía 4 noches, es decir, eh, no lo soñó otras 4 veces, ¿o sí? Ella no dice que sí, no dice que no, pero responde. A la siesta del día de nuestro viaje por el lago, de que el señor K y yo regresamos a mediodía, yo me había acostado sobre el sofá, como era mi costumbre, en el dormitorio, para dormir un poco. Me desperté de pronto y vi al señor K de pie frente a mí, puntos suspensivos. Imagínese esa emoción. El señor K ya se le había declarado ese mismo día, ese mismo mediodía. Ella lo cachetea, se echa a correr, regresan y ella está tendida en el sillón, en el sofá. Cuando despierta, ve a su enamorado, ve a la persona que ella acaba de agredir de pie frente a ella. Dice Freud, vale decir, tal como su papá estaba en el sueño frente a la cama de usted. Ella responde, sí. Lo increpé, preguntándole qué buscaba. Me respondió que no dejaría de entrar en su dormitorio cuando quisiese. Claro, claro, es que es una costumbre, aquí les aclaro, que tenían el señor K, la señora K y Dora. Era una relación de amistad, era una relación tierna, en la cual los K, una familia, digamos, o un matrimonio, eh, con diferencias, un matrimonio que ya básicamente no se hablaban, sino que convivían por los niños que tenían juntos, recibían a Dora continuamente en su cama, y esto no para tener relaciones sexuales, simplemente para pasar el rato. A veces dormía Dora con la señora K y el señor K las dejaba ahí, ¿no? Entonces, cuando K se presenta frente a Dora, ya habiéndole hecho la propuesta amorosa, le dice, puedes regresar a nuestra cama cuando quieras. Ujú. Continúa entonces esta descripción que hace Dora. Repito, lo increpé, preguntándole qué buscaba. Aquí, al menos yo entiendo la palabra increpó, lo confrontó. Ajá. Lo volvió a atacar, ahora verbalmente. ¿Qué buscas? Me respondió que no dejaría de entrar en su dormitorio cuando quisiese. Por otra parte, tenía que recoger algo. Alertada por este episodio, pregunté a la señora K, es Dora, sigue hablando Dora, si no existía una llave para el dormitorio, y a la mañana siguiente del segundo día me encerré para hacerme la toilette. Me encerré para hacerme la toilette, digámoslo así. Dora se encierra en el dormitorio para hacerse la toilette. Es que se puede entender como ir al baño, se puede entender también como maquillarse, se puede también eh, entender como embellecerse, procurarse, ajá, limpiarse. Continúa la descripción de Dora. Cuando a la siesta quise encerrarme para recostarme de nuevo en el sofá, faltaba la llave. Estoy convencida de que el señor K la había quitado. Esto es importante. Entonces, aquí nos da cuenta Dora de qué pasó después en la relación entre ella y sus amigos, los señores K, después de esta declaración amorosa de el señor K hacia Dora. Continúa el texto. He ahí entonces el tema del cerrar o dejar abierta la habitación, que se presenta en la primera ocurrencia acerca del sueño. Viene la nota 6, pero voy a continuar. Y que por casualidad desempeña también un papel en la ocasión reciente del sueño, es decir, el motivo o una de las razones que toma el pensamiento inconsciente de Dora para manifestarse en el sueño. Viene ahí la nota número 7, pero antes de la nota 6 y 7 voy a finalizar este párrafo que dice con una pregunta. ¿Pertenecería también a este contexto la frase?
entre comillas, del sueño, me visto con rapidez? Entonces, voy a detenerme en este párrafo para compartir con ustedes la nota 6 y la nota 7, que no se las compartí para, digamos, cerrar la línea de pensamiento de Freud. Dice el texto: he ahí entonces el tema del cerrar o dejar abierta la habitación, que se presenta en la primera ocurrencia acerca del sueño, nota número 6. Nos dice James Strachey, en las ediciones anteriores a 1924, rezaba aquí, que se presenta en el sueño. Ya ven, esto por supuesto no tenía mucha relación, simplemente es una nota del traductor, un discípulo de Freud, que nos trata de dar cuenta de la historia del texto. Ok, ya lo ponemos en su lugar. Continuamos a la nota número 7. Repito ahorita el texto que les compartí y que por casualidad desempeña también un papel en la ocasión reciente del sueño. Esto se los aclaré. Las vivencias reales tienen lugar en, digamos, no solo en la vida real, sino también en los pensamientos de los soñantes, y estos pensamientos se van uniendo tanto con fantasías como con ocurrencias, como con las mismas vivencias reales para formar el sueño. Aquí viene la nota número 7, es una nota un poco larga, es de Sigmund Freud. Sospeché, aunque sin decírselo todavía a Dora, que ella había echado mano de este elemento a causa de su significado simbólico. Vienen unas palabras en alemán. Zimmer con Z y doble M. Zimmer, que quiere decir habitación, subroga, es decir, sustituye muy a menudo en el sueño a Frauenzimmer, palabra de matiz levemente despectivo para designar a una mujer, literalmente, habitación de mujer. Y no pude, y no puede resultar indiferente, desde luego, que una mujer esté, entre comillas, abierta o, entre comillas, cerrada. Es bien notorio cuál es la, entre comillas, llave que abre en este caso. Ciertamente, no, doctor Freud, no es tan notorio. Sí, ahorita esta observación que les hago acerca de esta frase, es bien notorio cuál es la llave que abre en este caso. Se está haciendo una analogía, se está haciendo una comparación entre una habitación, que esto es también herencia de la interpretación de los sueños, es decir, aquí yo estoy haciendo un recuerdo, una memoria de nuestra lectura, de nuestro abordaje y estudio de la interpretación de los sueños para darle el contexto a este párrafo, a este texto del doctor Freud, a esta nota número 7 que está en la página 59. Frauenzimmer, habitación de mujer, podemos entenderlo en el contexto del lenguaje, es decir, Frauenzimmer como cuarto de mujer, habitación de mujer. Sin embargo, también de acuerdo al contexto. Ahorita estoy tomando literalmente estas palabras de la nota número 7, significado simbólico. A partir del sueño, Dora se presenta a sí misma su propio cuerpo. Ajá. Por eso, esto de que es bien notorio, es necesario, por supuesto, este comentario. En sus sueños, Dora se representa su propio cuerpo a través de un cuarto o una habitación de mujer. Aquí, estas palabras que dice Freud, y no puede resultar indiferente, desde luego, que una mujer esté abierta o cerrada, dispuesta o indispuesta, a una declaración amorosa, o bien específicamente a una relación sexual. Aquí, por supuesto, cuando Freud dice, es bien notorio cuál es la llave, entre comillas, que abre, que abre en este caso. Se refiere, por supuesto, a la llave como un símbolo del pene. Entonces, ya aquí Freud está sospechando, y esto es importante, no se lo dice a la paciente, que ahí había un juego simbólico, que ahí había ocurrido un intercambio simbólico. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Estamos encerrados. Hay un incendio. Ahorita vamos a continuar con el texto principal, pero por esta nota un poco larga, por esta interrupción, tanto mía como de Freud como de Strachey en el texto, me gustaría retomar el párrafo más o menos a mitad de página de la página 59. He ahí entonces el tema del cerrar o dejar bien abierta
la habitación. Yo introduje aquí la palabra bien. Repito, he ahí entonces el tema del cerrar o dejar abierta la habitación que se presenta en la primera ocurrencia acerca del sueño y que por casualidad desempeña también un papel en la ocasión reciente del sueño. Repito esto de ocasión reciente del sueño, la llave que se encontraba para abrir o cerrar la puerta de Dora y que se perdió de repente. Sospecha Dora, muy posiblemente, que el señor K la había quitado y se la había quedado para tener acceso a la habitación de Dora. Continúa el texto. Pertenecía también este contexto, la frase me visto con rapidez. Continúa Dora. En ese momento me propuse no quedarme, en ausencia de papá, en casa de los K. Aquí está un poquito difícil de entender la frase que está usando Dora por el acomodo de las palabras. En otras palabras, como ya no tenía forma de encerrarse Dora en un cuarto, Dora, si no estaba su papá con ella, prefería no quedarse en casa de los K. Continúa el texto, continúa Dora. Las mañanas que siguieron no podía menos que temer que el señor K me sorprendiera mientras yo me hacía la toilette. Y aquí se destacan estas palabras, por eso me vestía con mucha rapidez. Es que papá paraba en el hotel y la señora K partía siempre temprano para dar un paseo con él. Pero el señor K no volvió a fastidiarme. Antes de continuar con el texto, nosotros podríamos condenar al señor K por ser una persona, digámoslo, eh, acosadora, una persona irreflexiva, un sujeto, digámoslo así, dominado por sus pasiones. Dora nos está dando cuenta que no lo es. Y no solo eso, también Freud nos había dado cuenta de que a su consulta, el papá de Dora iba a veces acompañado por el señor K. No que entrara a la consulta con Freud, sino que se quedaba afuera esperando al papá de Dora. Aquí dice Dora, yo tenía miedo, pero pues él nunca se me volvió a acercar. Él nunca me molestó, no volvió a fastidiarme, no volvió a molestarme. Continuamos con el texto. Dice Freud, es decir, en contestación a Dora, a lo que le dice Dora. Entiendo que en la siesta del segundo día usted se hizo el designio de sustraerse de esas preocupaciones. Y entonces la segunda, la tercera y la cuarta noche que siguieron a la escena en el bosque, tuvo tiempo lugar de repetirse ese designio mientras dormía. Antes de continuar, aquí de la palabra repetirse viene la palabra en alemán wiederholen. La voy a deletrear Wiederholen. Ahorita no quisiera yo buscarla, voy a continuar con el texto. Estaba Freud contestándole a Dora. Usted ya no se preocupó y sin embargo, repito, en la siesta del segundo día usted se hizo el designio, usted quiso sustraerse de esas persecuciones. Y entonces la segunda, la tercera y la cuarta noche que siguieron a la escena del bosque, tuvo tiempo de repetirse ese designio, esa voluntad, mientras dormía. Esto es justamente, ¿no? Eh, repito, la tesis, digamos, fundacional de la interpretación de los sueños. El sueño es un cumplimiento de deseo. Aquí cuando Freud dice, tuvo el tiempo de repetirse ese designio mientras dormía. Usted, en otras palabras, se cuidó durante su sueño de esa persecución. Continúa Freud en su respuesta a Dora, y a la segunda siesta, perdón, ya a la segunda siesta, vale decir, antes del sueño, usted sabía que a la mañana siguiente, la tercera después del evento, no hallaría la llave para encerrarse mientras se vestía y pudo empeñarse en apresurar en lo posible la toilette. Antes de continuar, aquí está ya Freud poniendo en duda que no había sido K el que quitó la llave, sino la misma Dora. Es decir, Dora tiene, digamos, también la forma de imprimirse en ella misma una prisa, la forma de persistir en un miedo. Esto es importante. Dice el texto.
pero su sueño se repitió cada noche justamente porque respondía a un, se destaca esta palabra, designio. Voy a ponerlo con otras palabras. Pero su sueño le vino una y otra vez mientras estaba usted en L, justamente porque respondía, ese sueño era la respuesta a un deseo, dice el texto, y un designio. Estoy ahorita sustituyendo designio por deseo, ¿vale? Y un deseo persiste hasta que se lo ejecuta. ¿Acaso usted se dijo, no tendré tranquilidad, no podré dormir tranquila hasta que no me encuentre fuera de esta casa? Lo inverso dice usted en el sueño. Una vez abajo, me despierto. Es decir, ya salieron de la habitación, baja las escaleras y ¡pum! Se despierta. Voy a repetir esto. ¿Acaso se dijo usted, no tendré tranquilidad, no podré dormir tranquila hasta que no me encuentre afuera de esta casa? Es decir, de casa de los K, en L. Ajá. Lo inverso, totalmente lo contrario, dice usted en el sueño. Una vez abajo, es decir, sigue en la casa, pero ya no está en la habitación, ya no está en ella. Una vez abajo, me despierto. Aquí, digo, el texto continúa, pero como costumbre, le señalo que hay un párrafo o un espacio entre párrafos. Ajá. El texto está, digamos, estructurado de esta manera. Ujú. Todo el contenido, todo lo que les he leído hasta ahora, por supuesto que viene dividido en párrafos, pero no como este párrafo que les voy a leer. Aquí viene, digamos, un corte. Ajá. Estábamos escuchando a Freud conversando con Dora, Freud analizando el sueño con Dora, con la soñante. Aquí vienen estas palabras. Interrumpo aquí la comunicación del análisis para cotejar este pequeño fragmento de interpretación con mis tesis generales acerca del mecanismo de la formación del sueño. Bien, en mi libro La interpretación de los sueños, publicado en 1900, un año antes de, esta, de este historial clínico, he puntualizado que todo sueño es un deseo al que se figura como cumplido. Aquí esta palabra figura ya la trabajamos, hubo mucho tiempo para trabajarla en la interpretación de los sueños. Figura quiere decir manifiesta, presenta. Ajá. La figuración es encubridora cuando se trata de un deseo reprimido que pertenece al inconsciente y, exceptuando el caso de los sueños infantiles, solo el deseo inconsciente o que alcanza hasta loco, hasta el inconsciente, tiene la virtud de formar un sueño. Aquí Freud, en pocas palabras, resume todo su libro de la interpretación de los sueños y estos capítulos, ¿cómo se llama? El miramiento por figurabilidad. Es que en serio, ese capítulo, cómo me costó trabajo, por justamente el uso de la palabra figurabilidad que hace Freud. O es que Freud juega con esta palabra figurar, figura, figurar, figuración, figuramiento, figurabilidad, ¿vale? Es que en serio usa la palabra como puede usarla, ciertamente. Eh, entonces, la figuración, dice el texto, es encubridora. La forma en la que soñamos suele encubrir cuando se trata de un deseo reprimido que pertenece al inconsciente. Antes de continuar aquí, lo inconsciente, por un lado, ciertamente es aquellas mociones, aquellos deseos, aquellos anhelos que nosotros encontramos en nuestra vida cotidiana y que nosotros luchamos por hacerlos menos en nuestra propia vida. Y por supuesto también, aquí viene algo muy importante, exceptuando el caso de los sueños infantiles, crucial, no solo es lo que nosotros día a día hacemos esfuerzo por apartar de nosotros mismos, también tiene todo que ver, y eso se vio en la interpretación de los sueños, con nuestra vida infantil. Ujú. Si bien yo podría hablar desde sexualidad infantil, porque de eso trata mi libro, aquí se habla específicamente de la forma en la cual los niños se apropian del mundo a través, por supuesto, de su mente, a través de esa relación que pueden eh,
ejercer, que pueden manifestar con, con los elementos de su medio ambiente. Ajá. Solo el deseo inconsciente, repito, o que alcanza hasta el inconsciente, tiene la virtud de formar un sueño. Ahorita no diré más, solo que este deseo inconsciente hay que literalmente pelear con uno mismo para poder alcanzarlo. Es el trabajo de la interpretación de los sueños y es el trabajo que también hemos visto en este caso con Dora. No es que Dora hubiera dicho, ay, qué bonito, sí, me enamoré del señor K y me declaró su amor. Imagínese eso, doctor. No, Dora, ya una mujer joven, ciertamente, pero una mujer eh, amada, respetada, por supuesto, y enamorada ella de su, enamorada ella de aquel que le declara su amor, va y lo cachetea al momento en el que él le declara su amor, lo golpea y por supuesto se indigna por su declaración de amor, por esa declaración de su enamorado, de aquel que ella quería. Ahorita nosotros podríamos decir eso es locura, pero no, tiene relación de Dora con Dora. Ella luchaba con su amor, ella luchaba en contra de su enamorado. Ahorita vamos a continuar con el texto, pero todo esto, por supuesto, se explica como un sueño con su raíz inconsciente. Por supuesto, de lo inconsciente nos vamos a dar cuenta en el sueño de Dora. Ahorita vamos a continuar, estamos ya en la página 60, a mitad, más o menos a la mitad, que nos dice el texto. Creo que habría conseguido más fácilmente la aprobación general si me hubiera contentado con aseverar que todo sueño posee un sentido que puede descubrirse mediante cierto trabajo de interpretación. Tras una interpretación completa, uno podría sustituir el sueño por pensamientos que se insertan dentro de la vida anímica de la vigilia en lugares fácilmente reconocibles, y habría podido proseguir diciendo que ese sentido es tan variado como las hilaciones de pensamiento de la vigilia. Vigilia quiere decir nuestro día a día. Ajá. Hilaciones o estructuras de pensamiento conscientes, digámoslo así, normales. Continúa el texto. Una vez se trataría de un deseo cumplido, otra de un temor realizado y otras ocasiones de una reflexión proseguida mientras se duerme, de un designio, como en el sueño de Dora, de un fragmento de producción mental, etcétera. ¡Qué bárbaro! Esto es un comentario mío. Aquí Freud hizo el resumen de todo su libro, que fueron más de 20 horas leyéndolo, fueron más de 600 páginas, y aquí, pum, lo resumió en poquitas palabras. Continúa el texto. Esta manera de exponer las cosas habría resultado indudablemente atractiva por su claridad y podría apoyarse en un gran número de ejemplos bien interpretados, como el del sueño que aquí analizamos. En lugar de ello, he formulado una tesis general que restringe el sentido de los sueños a una única forma de pensamiento, la figuración de deseos. Sustituyo aquí la palabra figuración por sus sustantivos. La manifestación de deseos, el cumplimiento de deseos, la representación del soñante de sus propios deseos. Continúa el texto. He provocado así la universal inclinación a la contradicción. Freud lo dice con palabras muy lindas, pero en otras palabras, lo que está Freud ahorita diciendo con estas palabras, me he provocado así una enemistad casi universal. Repito, he provocado así la universal inclinación a la contradicción. Es decir, usted está equivocado, doctor Freud. Eso es lo que Freud se procuró al formular el sueño es un cumplimiento de deseos, la tesis de su libro La interpretación de los sueños. Continuamos con el texto. Debo decir así que no me creí en el derecho ni en el deber de simplificar un proceso de la psicología para agradar a los lectores, cuando mi indagación detectaba en él una complicación que solo en otro lugar hallará su solución armónica. ¡Qué bárbaro!
Qué bárbaro, en serio, el doctor Freud. Es decir, sabe que provoca conflicto con su tesis, lo asume, adelante. Digo, este es mi libro, el título, Sexualidad infantil y crimen, provoca que mucha gente se espante. Adelante. Digo, uno no escribe para ser rico, ciertamente, y menos psicoanálisis. Uno escribe psicoanálisis, pues porque quiere aclararse cosas. Uno se analiza justamente no para ser popular, no para tener éxito, sino para conocerse, y eso tiene un costo. Vamos ahorita a continuar. Por eso tiene particular interés para mí demostrar que las excepciones aparentes, como el presente sueño de Dora, que a primera vista se reveló como un designio diurno proseguido mientras ella dormía, no hacen sino corroborar una y otra vez la regla impugnada, la regla antes dicha. El sueño es un cumplimiento de deseo. Esto es comentario mío, no está en el texto. Aquí simplemente el texto nos remite a las páginas 75 y siguientes. Ya llegaremos a ellas. Ahorita estamos ya en la 61. Nuevamente vienen párrafos separados. Ajá. Entonces, por lo que estoy viendo, Freud regresa a la conversación que tenía con Dora. Perdón. Sin duda, queda todavía por interpretar una buena parte del sueño. Seguí preguntando. ¿Qué hay sobre el alajero que su madre quiere salvar? Responde Dora. A mamá le gustan mucho las alhajas y papá le ha regalado unas cuantas. ¿Y a usted? Es decir, ¿a usted su papá le ha regalado alhajas? Dice Dora. También a mí las alhajas me gustaban mucho antes. Desde la enfermedad no llevo ninguna. Puntos suspensivos. Hace unos 4 años, un año antes del sueño, hubo una gran disputa entre papá y mamá a causa de una alhaja, es decir, joyería, ¿vale? Ella quería algo muy especial, unos pendientes de gotas de perlas. Viene del alemán Tropfen von Perlen. Repito, estoy latinizándolo un poquito, sí. Tropfen, trop con P, fen, esto va junto, von con V, Perlen, como perla, pero Perlen. Ujú. Aquí James Strachey nos remite a la página 79 y siguientes, pero vamos a continuar. Repito entonces, también a mí las alhajas me gustaban mucho antes. Desde la enfermedad no llevo ninguna. Hace unos 4 años, un año antes del sueño, hubo una gran disputa, es decir, una gran pelea entre papá y mamá a causa de una alhaja. Ella quería algo muy especial, unos pendientes de gotas de perlas, pero a papá no le gustaban, y en lugar de las gotas le trajo una pulsera. Ella se puso furiosa y le dijo que ya que había gastado tanto dinero en regalarle algo que no le gustaba, que se lo regalase a otra. Aquí también nos damos cuenta, recuerden una cosa, parte importante, digamos, de la situación que llevó a Dora a enfermar había sido esta, digamos, este amorío de su padre. Les había yo adelantado que eh, el papá de Dora y su mamá no se hablaban, más bien llevaban también, como el matrimonio acá, una relación muy tensa. Y aquí vemos a un hombre de mucho dinero, el papá de Dora, regalándole a su mujer un regalo que era caro, pero que a ella no le gustó, y ella, furiosa, se lo regresa y dáselo a otra. Es decir, podemos nosotros condenar o podríamos nosotros condenar el amorío del papá de Dora con la señora K, pero también fue algo favorecido por la esposa. También básicamente tenía mucho de relación con la enfermedad del papá de la misma Dora, la forma en la cual era maltratado por su esposa, repito, maltratado por su mujer, la madre de Dora. Ahorita continuamos. Pregunta el doctor Freud. ¿Y usted habrá pensado que de buena gana lo tomaría? Dice Dora. No sé. De ningún modo sé cómo aparece mamá en el sueño. Ella no se encontraba en ese tiempo en L.
Es decir, aquí, en aquel lugar donde estaba ella, su papá, el señor K y la señora K. Seguramente también los hijos del matrimonio K. Antes de continuar, aquí en esta respuesta de Dora, perdón, no sé, viene la nota número 8. Su giro habitual en esa época para admitir algo reprimido, es decir, si sabe. Y justamente fue así. ¿Usted habría pensado, esta era la pregunta de Freud, que de buena gana lo tomaría? Es decir, el papá de Dora le trae un regalo a su mamá, y un regalo caro, pero no era lo que ella quería. ¿Usted piensa que sí? Lo hubiera aceptado? Es decir, ese regalo no para su mamá, sino para Dora misma. Dora dice, no sé, es decir, sí. De ningún modo, dice Dora, sé cómo aparece mamá en el sueño. Ella no se encontraba en ese tiempo en L. Aquí viene la nota número 9. Esta observación, su testimonio de una total incomprensión de las reglas de la explicación de los sueños, bien conocidas en lo demás por ella, así como la manera vacilante y la parquedad con que se expresaba sus ocurrencias sobre el alajero, me probaban que se trataba de un material reprimido con gran fuerza. Hay algo que en Dora relaciona con el alajero. Vamos a ver qué. Ahorita no se ha revelado, ciertamente. Después se lo explicaré, dice el doctor Freud a Dora. Entonces, ¿no se le ocurre nada más sobre el alajero? Aquí nos viene la palabra alemana para alajero. Bien, es una palabra larga, complicada al menos. La voy a latinizar. Schmuckkasten. Todas estas palabras o esto de Schmuckkasten lo estoy, digamos, como leyendo en dos tiempos, pero es seguido. Schmuckkasten. Deletreado S-C-H-M-U-C-K, K otra vez, A con dos puntitos, S-T-C-H-E-N, Smookasten. Entonces, repito, después se lo explicaré. Entonces, ¿no se le ocurre nada más sobre el alajero? Hasta ahora habló solamente de alhajas, del alemán Smuk, y nada dijo de una cajita, Kasten, es decir, Schmuckkasten es una palabra alemana que quiere decir alajero, pero que se compone de la palabra alhaja, Schmuck y Kasten, cajita, ajá, cajita de alhajas. Ujú. Dice Dora, sí, el señor K me había regalado algún tiempo antes un costoso alajero. Y se va aclarando poco a poco. Entonces correspondía retribuir el obsequio, es decir, te regalaron algo muy costoso. Algo esperan de ti, querida. Dice el texto. Quizá usted no sabe que alajero, entre comillas, es una designación preferida para lo mismo a que usted aludió no hace mucho con la carterita de mano. Dos puntos. Los genitales femeninos. Aquí viene, aquí con las palabras carterita de mano, la nota a pie de página número 10 acerca de esta carterita, véase la página 67. Ahorita estamos en la página 61, es decir, 61. Mm, dice Dora, sabía que usted diría eso. Es usted tan predecible, doctor Freud. Dice el doctor Freud, es decir, que usted lo sabía. Es decir, usted ya sabía por dónde iba yo. Más bien, ¿por dónde va usted? Dice el doctor Freud, continúa, es decir, aquí, es decir, que usted lo sabía. Ahora el sentido del sueño se vuelve todavía más claro. Usted se dice, ese hombre me persigue, quiere penetrar en mi habitación. Mi alajero corre peligro. Y si ocurre alguna desgracia, la culpa será de papá. Por eso ha escogido usted en el sueño una situación que expresa lo contrario, un peligro del que su papá la salva. La interpretación, ahí está. En general, dice, continúa Freud, en general es en esta parte de su sueño todo está mudado en lo contrario, es decir, se muestra lo contrario. Pronto sabrá la razón. El secreto reside, es cierto, en su mamá. ¿Cómo aparece ahí su mamá? Repito, esto lo dijo Dora, si mamá no estaba ahí.
en L. Ajá. Ella es, como usted sabe, su primera competidora en el favor de su papá. En el episodio de la pulsera, usted de buena gana habría aceptado lo que su mamá rechazaba. Ahora sustituyamos aceptar por dar, rechazar por rehusar. Significa entonces que usted estaría dispuesta a dar a su papá lo que su mamá le rehúsa, y aquello de lo cual se trata tendría que ver con una alhaja. Antes de continuar, viene aquí la nota número 12. Nos dice Freud en la nota 12. También respecto de las gotas, consignaremos después una interpretación pedida por el contexto. Véase páginas 79 y siguientes. Regresamos al texto principal. Y bien, usted recuerda alajero, el alajero que el señor K le obsequió. Ahí tiene usted el principio de una serie paralela de pensamientos en que su papá debe ser reemplazado por el señor K, tal como sucedía en la situación del que estaba frente a su cama. Es decir, en el sueño ella ve a su papá de pie frente a su cama. En la vida real era el señor K que estaba de pie frente a ella mientras dormía en el sofá. Continúa el texto. Él le ha obsequiado un alajero y usted entonces tiene que obsequiarle su alajero. Por eso hablé antes de, entre comillas, retribución del obsequio. O también, aquí nos dice el traductor, contraobsequio. Regalo, dar regalo, recibir regalo. O recibir regalo, dar regalo. Continúa el texto. En esta serie de pensamientos, su mamá tiene que ser sustituida por la señora K, quien sí estaba presente en ese momento. Por tanto, usted está dispuesta a obsequiarle al señor K lo que su mujer le rehúsa. Aquí tiene usted el pensamiento que debe reprimirse con tanto esfuerzo y que hace necesaria la mudanza de todos los elementos en su contrario, nos dice el traductor, su parte contraria o contraparte. El sueño vuelve a corroborar lo que ya le dije antes. Usted refresca su viejo amor por su papá a fin de protegerse de su amor por K. Ahora bien, ¿qué prueban todos estos empeños? No solamente que usted tuvo miedo del señor K, sino que usted se temió también a sí misma, temió ceder a su tentación. De esa manera, ellos confirmarían la intensidad de su amor por él. Aquí antes de continuar, respecto de esta palabra intensidad, viene del alemán, aquí nos dice el traductor, intensive, con V al final, intensive. De su amor por él viene la nota a pie de página número 13, nos dice Freud. Luego añadí, entre comillas, por lo demás, la reemergencia del sueño en los últimos días me obliga a inferir, es decir, a deducir, que usted considera que ha vuelto a presentarse la misma situación y ha decidido abandonar la cura, a la que asiste únicamente por voluntad de su padre. Ahí finaliza esto que añadió Freud, pero continúa la nota 13. Los acontecimientos que siguieron mostraron cuán certera era mi suposición. Mi interpretación roza aquí el tema de la transferencia, entre comillas, de suma importancia práctica y teórica que ya no tendré más oportunidad de considerar en el presente ensayo, pero se va a considerar después. Véase aquí, dice el traductor, véase no obstante las páginas 101 y siguientes. Regresamos al texto principal. Desde luego no quiso acompañarme en esta última parte de la interpretación. En cambio, yo había conseguido dar un paso adelante en la interpretación del sueño que parecía indispensable tanto para la anamnesis del caso, que recordemos, Dora no se acordaba. Anamnesis quiere decir reconstrucción de la memoria, reconstrucción de los hechos respecto de lo ya dicho. Ajá. Como para la teoría del sueño. Le prometí a Dora que se lo comunicaría en la siguiente sesión. Déjenme ver. Un segundo, estoy viendo qué hora es. Llevo aquí más o menos una hora. Estamos ahorita ya iniciando la página 63. Yo creo que al menos leeré otra hora, al menos. Y, o si no, veo ahorita una serie de párrafos o de páginas compuestas por párrafos muy grandes. Yo creo que leeré unas 5 páginas más o menos y suspendré
el video para no hacerlo demasiado extenso. Este historial clínico yo creo que quedará en 2 videos, o este capítulo del historial clínico. Mm, Continúa Freud, aquí otra vez separando. Estábamos en la conversación con Dora y ahorita se separa otra vez Freud para hacer una observación. En efecto, yo no podía olvidar la referencia que parecía desprenderse de las mencionadas palabras ambiguas. Aquí nos recuerdan, por la noche podría pasar una desgracia que obligase a salir. Se refería en el sueño específicamente a un incendio, pero em, no eran palabras que aterrizaran en una situación o en un contexto dado, ajá, sino que podían también tomarse en otros contextos. Repito, en efecto, yo no podía olvidar la referencia que parecía desprenderse de las mencionadas palabras ambiguas. Una vez más, por la noche podría pasar una desgracia que obligase a salir. Y a esto se sumaba que el esclarecimiento del sueño me parecía incompleto mientras no se satisfaciese cierto requisito que no quiero establecer con carácter universal. Es cierto, pero cuyo cumplimiento busco preferentemente. Aquí hay como una jiribilla, una forma en la cual Freud dice sí, pero no. Nota número 14. Véase la interpretación de los sueños, volumen 4, página 231 y 232. Aquí realmente no sé a qué se refiere esta nota. Lo dice al respecto de estas palabras. Y a esto se sumaba que el esclarecimiento del sueño me parecía incompleto mientras no se satisfaciese cierto requisito que no quiero establecer con carácter universal, es cierto, pero cuyo cumplimiento busco preferentemente. A ver, quisiera plantear lo dicho por Freud aquí con otras palabras. Yo no estaba satisfecho con la interpretación que había hecho del sueño hasta ese momento, porque faltaba algo de lo cual no quiero establecer un carácter universal, pero preferentemente busco ese cumplimiento. No sé si pueden ustedes también captar la forma en la cual Freud parecería que va por un camino, pero va para el otro. No quiero establecer un carácter universal, pero busco preferentemente ese cumplimiento. Tengo cierta inclinación, pero no puedo decir que todo sea así. Aquí esto es algo muy importante y hago el énfasis en considerar al psicoanálisis como una ciencia. Podemos partir de la tesis de la interpretación de los sueños. El sueño es un cumplimiento de deseo, que yo creo que por eso, por ahí va, ¿no? No podemos decir todo sueño es un cumplimiento de deseo sin tampoco ahondar en la naturaleza del deseo humano, ahondar en la naturaleza de eso que nosotros podemos manifestar como deseo. Voy ahorita a continuar, ¿vale? Es por supuesto como yo podría abordar esta aparente contradicción que se establece. Yo no puedo establecer un carácter universal, digamos, del sueño, pero si busco. Perdón, ya se me está pegando la lengua, ya es momento de tomar un poco de agua. Al final, en psicoanálisis, como psicoanalistas, si nos autorizamos a hablar del deseo, es justamente para rescatar el carácter subjetivo de la experiencia humana, para rescatar el grado de responsabilidad que tenemos ciertamente en nuestra propia vida. Eso no se suele hacer sin pagar un costo. Esto ya es un comentario mío. Eh, Aquí, por ejemplo, en cuestiones de ciencia, podríamos decir el doctor Freud estorbaba en el análisis o al psicoanálisis para establecer su carácter científico porque prefería él hacer una búsqueda tendenciosa de eso que él quería encontrar. Ahí está.
manifestado con otras palabras esta frase. Ujú. Y sus implicaciones, por supuesto, para el día de hoy, para el psicoanálisis y para la psicología, no se descarta aquí. Entonces, ¿es el psicoanálisis una búsqueda tendenciosa? Ahorita voy a dejar esta pregunta al aire. Yo diría sí y no. No es una respuesta tan sencilla, podríamos decir. Es una búsqueda que quiere aclarar la relación entre un sujeto y los hechos que ocurren en él, en ella y a su alrededor. Ajá. Es decir, ciertamente podríamos decir que el psicoanálisis es una ciencia tendenciosa porque busca señalar cómo el sujeto ejecuta una voluntad, a veces sin percatarse, inconsciente justamente. Y esto, por supuesto, funda una relación distinta del ser humano ante sí mismo. Ahorita vamos a continuar para no desviarme mucho, que podría hacerlo, pero el texto me llama, ¿vale? Repito, bueno, no, vamos a continuar. Un sueño en regla se apoya, por así decir, en dos piernas, una de las cuales está en contacto con la ocasión actual esencial y la otra con un episodio relevante de la infancia. Entre estas dos vivencias, la infantil y la presente, el sueño establece una conexión. Procura refundir el presente según el modelo del pasado más remoto. Nota a pie de página número 15. La frase final de la interpretación de los sueños. Véase volumen 5, página 608. Entonces, esta es la frase final de la interpretación de los sueños. El sueño procura refundir el presente según el modelo del pasado más remoto. El deseo, continúa el texto, que crea al sueño proviene siempre de la infancia. Quiere transformarla una y otra vez en realidad, corregir el presente según la infancia. Yo creería individualizar ya nítidamente en el contenido del sueño de Dora los fragmentos que podían conjugarse como alusión a un acontecimiento de la infancia. Empecé su elucidación con un pequeño experimento que, como suele suceder, tuvo éxito. Dejé al azar sobre la mesa una gran caja de fósforos. Rogué a Dora que escudriñara sobre la mesa para ver si había algo que no solía estar ahí. No vio nada. Entonces le pregunté si sabía por qué se prohibía a los niños jugar con fósforos. Ella contesta, sí, por el peligro de un incendio. Los hijos de mi tío son muy afectos a jugar con fósforos. Responde Freud, no solamente por eso. Se les advierte, no juegues con fuego. Y ello va acompañado de una cierta creencia. Dora no sabía nada sobre eso. Y bien, dice Freud, o le dijo Freud a Dora, se teme que se mojen en la cama. En la base de esto se encuentra, sin duda, la oposición de agua y fuego. Aquí se destacan agua y fuego, es decir, hacerse pipí en la cama. Esto es un comentario mío. ¿Acaso que sueñen con fuego y después se vean tentados a apagarlos con agua? No sé decirlo con exactitud, pero veo que la oposición de agua y fuego le presta a usted en el sueño señalados servicios. Tu madre quiere salvar el alajero para que no se queme. Se destaca la palabra queme. En cambio, en los pensamientos oníricos se trata de que el alajero, entre comillas, no se moje. Pero fuego, entre comillas, no se emplea solo como el opuesto de agua, entre comillas. Sirve también como subrogación o sustitución directa de amor. Estar enamorado, abrazado. Aquí abrazado viene con S, que si mal no recuerdo es quemándose. Ujú. O abrazado de abrazar, no me acuerdo ahorita. Vamos a continuar. Por tanto, desde fuego, entre comillas, parten unos rieles que, pasando por este significado simbólico, llegan hasta los pensamientos amorosos. Otros rieles a través de su opuesto agua y tras desprender un ramal que establece otro vínculo con amor, también este hace mojarse, llevan a otra parte.
Pero ¿a dónde? Considere usted su propia expresión. Por la noche podría pasar algún percance que obligase a salir. ¿No significa esto una necesidad física? Y si usted traslada ese percance a la infancia, ¿puede ser otra cosa que mojar la cama? Ahora bien, ¿qué se hace para evitar que los niños mojen la cama? Se los despierta por la noche, ¿no es cierto? Estas palabras se destacan. Lo mismo que su papá hace con usted en el sueño. Este sería, pues, el episodio real de que usted se vale para sustituir al señor K, que la despertó mientras usted dormía, por su papá. Tengo que inferir entonces que usted siguió mojándose la cama por más tiempo que el corriente en los niños. O bien, se podría entender también que el normal en los niños. Continúa el texto. Lo mismo debe de haber ocurrido con su hermano. En efecto, su papá dice, no quiero que mis dos hijos, puntos suspensivos, mueran. Ujú. Su hermano nada tiene que ver con la situación actual respecto de los K. Tampoco había ido a L. ¿Qué dicen sus recuerdos sobre esto? Debo señalar que me estoy saltando notas a pie de página, ¿eh? Vamos a regresar a ellas después. Dice Dora al respecto de lo que le pregunta Freud. En cuanto a mí, nada sé, respondió ella, pero mi hermano hasta su sexto o séptimo año mojaba la cama, y aún muchas veces le ocurrió de día. Continúa Freud. Estaba por hacerle notar cuánto más fácilmente se recuerda una cosa así respecto de un hermano que respecto de uno mismo, cuando ella prosiguió con su recuerdo recuperado. Sí, a mí también me ocurrió durante un tiempo, pero solo en el séptimo u octavo año. Tiene que haber sido enojoso, es decir, molesto para sus papás, pues ahora sé que se consultó al doctor. Duró hasta poco antes de mi asma nerviosa. Véase las páginas 20 y 21. ¿Qué le dijo el doctor? Le pregunta Freud a Dora. Declaró que era una debilidad nerviosa. Ya pasaría, sostuvo, y prescribió un tónico. Viene aquí la nota número 17 y aquí me voy a detener, al menos respecto de las notas que he omitido para continuar con el historial, ¿vale? Entonces la nota 17, estamos en la página 64, nos dice, este médico que era el único en quien ella confiaba, ya que notó que por esta experiencia, perdón, ya que notó por esta experiencia que no estaba en la pista de su secreto, es decir, el doctor que le dijo que tenía una debilidad nerviosa no sabía nada, al menos nada al respecto de la excitación que pudo haber sentido Dora, excitación sexual, ¿vale? Continúa el texto, sentía angustia frente a cualquier otro a quien no supiera juzgar todavía. El motivo de esa angustia, ahora podemos conjeturarlo, era que pudiera colegir su secreto. Esta era la nota 17, les había dicho que omití algunas, la nota 16, la omití, Freud estaba hablando de agua y fuego, y dice Freud, no sé decirlo con exactitud. Aquí la nota 16 nos dice el, el traductor James Strachey, Freud volvió 3 o 4 veces sobre esta cuestión. Lo hizo con máxima amplitud en su texto sobre la conquista del fuego, publicado en 1932. Antes de continuar, les había estado avisando, digamos, de que hay que concebir lo que el psicoanálisis entiende por sueño y por deseo. Ajá. No se trata nada más de un yo quiero, se trata, ya vimos, de un yo quiero con un yo quise, jugado al mismo tiempo. Y esto, por supuesto, Freud lo introduce de modo un poco complicado, ciertamente, esta relación antagónica entre fuego y agua. Y, por supuesto, la relación que existe en eso, en, en esos significados, en esos significantes, en estas palabras, en estas vivencias al respecto con la vida amorosa. Freud no lo dijo, pero por supuesto estamos hablando acerca de una jovencita que podemos suponer que sabe que excitarse sexualmente implica cierta lubricación, lubricación que es nombrada como mojarse, ajá, y que en este caso ya estamos ligando, de acuerdo al abordaje que hizo Freud
con la misma paciente, no solo como una excitación sexual, sino con la vida infantil, mojar la cama. Ujú. Aquí, por supuesto, repito, estoy en la página 64. He estado haciendo las menos observaciones posibles con el objetivo de apegarnos al texto. Ahorita vamos a retomar. Yo creo que, permítanme un minuto, estoy viendo la estructura del texto. Ya no viene más, mm, al parecer, eh, más intervenciones o más descripción de la comunicación que tenía Freud y Dora. Repito, página 64. Estaba ahorita avanzando un poquito más las páginas para saber si nos detenemos ahí. Voy a leer una página más. Ahora, la interpretación del sueño me pareció completa. Aquí está, justamente. Podríamos decir, el psicoanálisis es una práctica tendenciosa. Sí. ¿Por qué? No podemos considerar el deseo, al menos no el deseo con toda su fuerza, con todo su potencial humano, si no consideramos también que como seres humanos tenemos la infancia permanentemente activa. Ajá. Y justamente a eso me refiero en el título de mi libro, Sexualidad Infantil, no apelando únicamente a lo que hacen los niños, sino lo que hacemos nosotros con nuestro propio impulso sexual, con nuestros propios deseos sexuales, desde la más temprana infancia. Vamos a continuar una página más y finalizamos esta lectura por el día de hoy. Entonces, pero ahora la interpretación del sueño me pareció completa. Nota 18. El núcleo del sueño podía traducirse tal vez con estas palabras. La tentación es muy fuerte. Querido papá, protégeme como lo hacías cuando yo era niña, para que no moje mi cama. Esa es la interpretación del sueño. Y ahí digo, qué bárbaro. Ahí está, en una frase, contenido todo el sueño y manifestado en una palabra que la paciente, Dora, quería decirse a sí misma. Ahí está su cumplimiento de deseo, su papá protegiéndolo, ciertamente, y su papá apartándola de la tentación, de hacer algo con esa alhaja, de combatir el fuego con agua. Vamos a continuar con el texto, una página más. Dice, pero al día siguiente, Dora me aportó todavía un suplemento. Es decir, yo soy el doctor Sigmund Freud, capaz de interpretar un sueño, pero la paciente es la dueña de ese material y la paciente todavía puede aportar. A pesar de que la interpretación le parecía al doctor Freud ya completa, viene la paciente y ¡pum! Ahí hay más. Había olvidado contar que todas las veces, dice el texto, tras despertar, había sentido olor a humo. El humo armonizaba muy bien con el fuego, pero además señalaba que el sueño tenía una particular relación conmigo, pues cuando ella aseveraba que tras esto o aquello no había nada escondido, solía oponerle. Donde hay humo hay fuego. Me río porque aquí ya Freud entró a la ecuación, lo quiera o no. Cuando Freud decía, donde hay humo hay fuego, quiere decir, eso que estás sintiendo, mi querida paciente, tiene un origen. Lo que tú manifiestas y lo que tú escondes tras tus no sé, está ahí, opera. Puede ser que tú no lo reconozcas, puede ser que tú te empeñes en negarlo, que tú ya no lo recuerdes y efectivamente no tienes que recordarlo. Ahí está. Donde hay humo, huele, hay fuego. Pero Dora hizo una objeción a esta interpretación exclusivamente personal. Esto es genial. Es que en esa objeción, y esto es importantísimo para aquellos que vemos pacientes, en los no hay algo. Primero que nada, una persona con ganas de vivir, una persona con ganas de adquirir una identidad independientemente de la interpretación hecha.
y eso está perfecto. Por favor, háganlo como analizantes también. Entonces, pero Dora hizo una objeción a esta interpretación exclusivamente personal. El señor K y su papá eran fumadores apasionados, como también yo lo era, por lo demás. Ella misma fumó en su estadía en el lago, y justo antes de iniciar esa vez su desdichado cortejo, el señor K le acababa de liar, es decir, le dio un cigarrillo. Quería recordar también con certeza que el olor a humo no apareció últimamente, no apareció solamente en el último sueño, sino en aquellos 3 seguidos que tuvo en L, puesto que ella rehusó ulteriores informaciones. Quedó a mi cargo el intento de insertar este suplemento en la ensambladura de los pensamientos oníricos. Freud, es que esto es destacable de la paciente. Freud analiza un sueño, Freud entrega, digámoslo, una frase y dice, análisis completo, la paciente dice, no es cierto, me acordé de esto, y no solo eso, no quiero volver a oír de sus interpretaciones. Lo digo por estas palabras, puesto que ella rehusó ulteriores informaciones. Quedó a mi cargo el intento de insertar este suplemento en la ensambladura de los pensamientos oníricos. Pudo servirme de asidero que la sensación de humo se agregase a modo de suplemento, o sea, tras haber vencido un particular esfuerzo de la represión. Véase página 88, nota 15. Pero vamos a continuar. De acuerdo con ello, probablemente pertenecía al pensamiento mejor reprimido y más oscuramente figurado en el sueño. La tentación de mostrarse complaciente con el hombre, difícilmente significaría otra cosa. En este caso, que la nostalgia de un beso que dado por un fumador por fuerza sabe a humo, ahora bien, había habido un beso entre ellos unos 2 años atrás. Nota 19, pero voy a continuar. Y con seguridad habría repetido más de una vez si la muchacha hubiera cedido al galanteo. Ahora sí, nota 19, nos remite aquí página 26, pero nos dice el traductor. En las ediciones anteriores a 1924 decía alrededor de un año atrás. Gracias, Strachey. Continuamos. Dice el texto principal. Los pensamientos de tentación parecen remontarse entonces a la escena anterior y haber despertado el recuerdo del beso frente a cuyo seductor atractivo la chupeteadora, es decir, Dora, se protegió en su momento por medio del asco. Por último, recogiendo los indicios que hacen probable una transferencia sobre mí, porque yo también soy fumador, llegó a esta opinión. Un día se le ocurrió, probablemente durante la sesión, que desearía ser besada por mí. Esta fue la ocasión que la llevó a repetir el sueño de advertencia y a formarse el designio de abandonar la cura. Así, las cosas se acuerdan muy bien, pero en virtud de las peculiaridades de la transferencia, entre comillas, se sustraen a la prueba. Aquí dice, digamos, peculiaridades de la transferencia, quiere decir la resistencia que la paciente sostuvo y por lo cual dejó de ir. Por eso ya no se puede poner a prueba. Ajá, ya no, se sustraen a la prueba. De todo esto, estamos también, nos dice el traductor, véase la página 113. O debe ser la nota, la página 103, perdón. Por el momento finalizamos el texto. Estamos ahorita en la página 65. Vamos como a la mitad más o menos de este segundo capítulo. Un poquito más atrás de la mitad. Página 65. Al final, de hecho, de la página 65. Eh, no quisiera yo embarcarme en es- este texto que sigue, que es un texto bastante amplio. Me refiero a que ya no hay, al parecer, mayor intercambio de palabras con Dora, ya no vuelve a describirse
en lo que resta de todo este capítulo alguna conversación que tuvieron Freud y Dora. Por el momento entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Oh, ahí está.